Suscríbete a nuestro canal CBC Play y activa las notificaciones. Hola, muy buenos días, muy buenos días. Sé que el día es bueno para una buena parte de hondureños, pero no para otro segmento, porque vieron cómo fallecían sus familias por hechos violentos este fin de semana y algunos otros factores. Sinceramente, que es repudiable cómo en la medida que nos vamos abriendo o reactivando la economía, también se van intensificando los hechos violentos, las matanzas. Muchos en este momento están acongojados por el repudiable hecho violento que se registró en la aldea de San Fernando, en el departamento de Olancho, donde desconocidos irrumpieron en la vivienda del padre del abogado y coordinador de jueces en el departamento del Paraíso, Oneri Zavala, acabando con la vida de Marco Tulio Zavala Almendares, Araceli Zavala Almendares y su esposo Luis Alfredo Teruel. El hecho se registró alrededor de las 7 de la noche. Cuatro miembros de la familia Zavala, 3 hijos y un yerno de don Fernando Zavala. Antonio Teruel lo conocimos mucho en su actividad de derechos humanos y participó en varios programas de Frente a Frente. Eso me está informando mi compañera Telma Mejía. En esa matanza en Olancho mataron a un gran luchador social y activista de la Iglesia Católica, Antonio Teruel. Mucho tiempo en Cáritas y una gran persona. Y yo conocí a Teruel. No tengo más que lamentar todo esto. Este es Teruel. Y bueno, y esto no termina aquí. Nos ha llamado poderosamente la atención lo que pasó en Olancho también, en Comayagua, con este comunicador social. Luis Almendares. Estaba haciendo una transmisión en vivo y lo mataron. ¿Tienen la fotografía? Muy bien, vamos entonces a hacer la conexión de nuevo para que conozcan a este joven comunicador social que fue asesinado en Comayagua. Estaba haciendo la transmisión en vivo y falleció. Le dispararon y falleció. Bueno, hay que mejorar este servicio de internet por acá. Triste todo lo que vemos. Reactivando la economía, subiendo la gradualidad de la presencia laboral en las empresas, y suben los accidentes de tránsito mortales y estas muertes violentas. Tenemos que hacer mucho los hondureños. Si me preguntan a mí qué hacer, no creo que nadie tiene la fórmula, pero somos un país descompuesto, profundamente descompuesto. Descompuesto en lo social, en lo político, y me da tristeza decirlo. Pero esto tiene que cambiar, Cambiar en la medida que cada uno de nosotros internamente reflexione y cambie. A nivel de lo político,
ser capaces nosotros con lo que tenemos de aspirantes a cargo de elección popular a elegir las personas idóneas. Pero tenemos que cambiar porque el país, con todo y lo que lo queremos, es un desorden. Es un desorden social con una profunda inseguridad. Mire usted que mientras tuvimos confinado bajó todos los accidentes viales, las muertes violentas. Solo es que nos vayamos de nuevo recuperando y viene la tragedia del país. Como que estábamos esperando solo un poquito más de libertad para volver a nuestras andadas como nación. Sé que a mucha gente no le gusta escuchar esto porque dicen que es inspirar desconfianza, no ver las cosas buenas del país. Pero miren, andar de buen ánimo después de estas cosas con gente buena que uno ha conocido desanima. Pero claro está que hay que seguir trabajando cada quien en lo suyo, desde las trincheras que tenemos, seguir desenvolviéndonos con compromiso, cada quien tratando de hacer lo mejor para que la suma de todos estos esfuerzos mejoren las condiciones del país que tenemos. Muy bien, este no es el tema hoy. Este no es el tema hoy, el tema es otro. El tema es Patuca 3. Le vamos a dar seguimiento a Patuca 3. Sé que hoy también hay otros temas muy fuertes. Hoy los aeropuertos de Honduras cambian de operador, todos los 4 aeropuertos internacionales. Pero bien, ese no será el tema será Patuca 3, donde se han invertido más de $500 millones. Asumíamos que ya este año Patuca 3 iba a comenzar a generar, si no los 104 megavatios, que es la capacidad de sus turbinas, algún alto porcentaje para ir tratando de resolver los problemas de energía que tenemos en algunas zonas de la República y que se volviera operable para que comience a descontar lo que cuesta Patuca 3, porque se nos encareció la obra con más de $500 millones. Hoy tenemos a un grupo de distinguidos hondureños que nos van a hablar sobre esta obra. Hoy vamos a conocer la realidad de esta obra. El viernes pasado tuvimos un buen programa. Hubo controversia, pero hoy intentaremos seguir profundizando sobre una obra que generó muchas expectativas porque se nos dijo, recuerdan ustedes, hace un poquito más de 10 años, Patuca 3, luego vendría Patuca 2 y otro Patuca. Pero nos quedamos atascados con el Patuca 3. Y sobre todo esto le vamos a hablar en los próximos minutos. Antes, Gabriela Andino presenta el titular del programa. Iremos a la pausa y yo vendría con la presentación de mis invitados y el inicio del debate. Gabriela, buenos días. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días también a nuestros televidentes. De inmediato le damos a conocer el tema y la consulta de este lunes para que participe con nosotros. Y entonces, ¿cuándo comenzará a operar Patuca 3? Redes sociales, @Frente a Frente HN, para que también pueda compartir sus opiniones, preguntas, consultas y sugerencias a nuestros invitados de este lunes. Y entonces, ¿cuándo comenzará a operar Patuca 3? El tema de hoy en Frente a Frente. Frente a Frente presentó. Nota.com. Ponen en alerta 8 ciudades de Texas por ameba devoradora de cerebros en suministro de agua. ¿Qué les parece? Como si no tenemos ya bastante con la pandemia del coronavirus. Putin conversa con el primer ministro de Armenia para que cesen los ataques. Noticias de Honduras. Honduras pide una solución definitiva a Guatemala por la contaminación del río Motagua. Coronavirus. Honduras suma 75.109 casos y 2.289 fallecidos por la COVID-19. Honduras da paso a la fase 2 de la reapertura económica y población se movilizará en 2 dígitos diarios. A partir de hoy sucede eso. Y ayer se celebró el Día Mundial del Turismo. Su importancia en Honduras puede verla justamente ingresando en este link. Recuerde que ya está disponible el periódico, como todos los lunes, Tu Nota, para que usted pueda descargarlo. ¿Y cómo puede
encontrarlo, pues sencillamente ingresar a Tu Nota y nada más proporcionar ahí su correo electrónico y ahí mismo le envían el periódico para que usted lo pueda imprimir completamente gratis o vía WhatsApp. Así son las dos formas, vía correo o vía WhatsApp, y usted tendrá ahí en su celular para descargar Tu Nota, el periódico de todos los lunes completamente gratis. Por cortesía de Banco de Occidente presentamos estas noticias. Descargue la aplicación de Banco de Occidente en su celular y realice todas las transacciones desde su casa, completamente gratis. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Presento al ingeniero Rafael Triminio, es el director de la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable, UEPER. ¿Qué tal, don Rafael? ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Renato, muchas gracias. Un saludo a todos los auditores. Hoy vamos a conocer a fondo, vamos a escudriñar a fondo Patuca 3. Esa es la idea, queremos generalizar, darle a conocer al pueblo hondureño cómo está el alcance, la problemática, los impactos y toda el impacto que ha causado tanto en la parte social como en la parte de las comunidades, de los accesos. O sea, es un proyecto que no solo es la planta, don Renato, generadora, sino es un conjunto de obras conexas. También tengo el honor de presentarles a don Raúl Flores Guillén, que es gerente de la NE, geólogo experto en represas, jefe de la construcción de la represa hidroeléctrica Francisco Morazán, o El Cajón. ¿Cuánto hace de eso, don Raúl? 40 años. 40 años. Sí. Gracias, licenciado. Realmente es para mí un honor estar acá y poder discutir este tema tan importante para el país. Y tenemos al ingeniero Álvaro Ramírez, que es subdirector de la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable. ¿Qué tal? ¿Cómo está, ingeniero? Bien, mi nombre es Emiliano Paz. No, permítame. Sí. Permítame. Don Emiliano Paz lo tenemos aquí. Don Álvaro Ramírez está vía LiveView. Él es subdirector de la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable. Ahí lo tenemos. ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Álvaro? Muy buenos días, licenciado Renato Álvarez. Queremos agradecer este espacio y estamos aquí para brindarle al pueblo hondureño a los aportes o las aclaraciones que podamos aportar para explicar más a fondo en lo que consiste el proyecto Patuca 3. Correcto, y ahora sí estamos con el ingeniero Álvaro Ramírez, subdirector, o Emiliano Paz, especialista en el desarrollo de proyectos de energía renovable. Otra persona ya estuviera molesta conmigo, pero es que me intercambiaron la secuencia de los nombres. Por eso pido rigurosidad, exactitud, me disculpe, ingeniero. No se preocupe, es un honor para mí estar aquí. También estamos listos para compartir información y aclarar cualquier dato o información que necesiten sobre el proyecto hidroeléctrico Patuca 3. Bueno, hay mucha expectativa sobre el programa. Hoy vamos a salir de dudas. Yo sé que la participación de ustedes también por nuestras cuentas de redes sociales va a ser muy importante para escudriñar todo lo que sabemos a medias, lo que queremos saber, lo que no sabemos pero quisiésemos saber de Patuca 3, el por qué la empresa o la obra todavía no la echa a andar, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Yo pediría solo unos 2 minutos para que comencemos ya con gráficas y con videos a desarrollar una importante temática para Honduras. Así que sugiero su atención. Miren, tenemos un montón de información. Aquí hay un dato que me está dando el ingeniero Rafael Triminio, que es contrario a los datos que yo he manejado y que he visto que ha publicado la prensa, pero ya les voy a decir de qué datos se trata. Él va a comenzar aquí ofreciéndonos una información general sobre esta represa Patuca 3. Por favor, ingeniero Rafael Triminio. Sí, muchas gracias, don Renato. La información es una información contractual. La empresa contratista es la empresa Senohidro,
El proyecto consta de dos etapas, perdón. La primera es la etapa de la fase 1. Es una fecha de inicio en el 2011 y tiene una finalización en el 2014. Son fondos propios del ENE y de Petrocaribe. Esto se estimó en 169 millones y cubría el túnel de derivación para poder hacer la obra de la represa y el pago de tierras. Se cerró en 104 millones de lo presupuestado. Luego tenemos el contrato de la fase 2. Si quiere vaya mostrándole al público, para que el público... El contrato 2 es es un proyecto llave en mano. Estos proyectos, la modalidad es diseño-construcción. Yo le diseño a usted el proyecto, se lo construyo y se lo entrego, operando, ya para operar. Se inicia el 21 de septiembre de 2015, los orígenes de los fondos son del ENE, 105 millones, el presupuesto, donde están como los fondos chinos que están en caja, están en el banco a disposición. Estos dependemos de los presupuestos del país y las asignaciones. Se presupuestan 392 millones. 99. Perdón, 99. Se ha ejecutado a la fecha 321 millones de dólares. Por ejecutar 34 millones de dólares, que fue lo que yo le dije en la intervención pasada, que necesitábamos 800 millones de lempiras para poder cerrar el proyecto. ¿Estos los tenemos o son del mismo banco chino? No, el banco chino son los 297. Solo son 297. Nosotros teníamos una contraparte de 1.5 millones. De los cuales nos resta ejecutar 34.2 millones. Que son los 800 millones que hice alusión en la intervención pasada, que son diferentes obras faltantes que ya se las vamos en su momento a explicar cuáles son. El proyecto lo estamos cerrando en 460 millones de dólares. Se presupuestó en 567. O sea, que aún nosotros podemos manejar una inversión de 100 millones de lempiras, no la necesitamos, de dólares, perdón, no la necesitamos, pero estamos sujetos a esta cantidad para poder concluir los compromisos que tenemos. Y para eso hay que generarlos. Hay que generarlos. Bueno, es el primer dato que vamos a corregir, porque yo he estado manejando esta cantidad, 569.1 millones de dólares. Y debo decirlo y retractarme. Aquí estoy con las personas que están involucradas en la actividad de ese proyecto. Ellos dicen que al final no se va a necesitar de esta cantidad para Patuca 3, 569.1 millones de dólares, sino que es esta la cantidad que nos va a costar la represa, 460.0 millones de dólares, pero que todavía requieren de estos 34.2 millones de dólares que los tiene que generar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y no los tiene. ¿O los tiene? No, definitivamente la situación de la empresa, la situación financiera de la empresa es crítica. Esto tenemos que acudir a finanzas o a otras instituciones del Estado para ver cómo los generamos, ¿verdad? ¿Para qué se necesitan esos 34.2 millones? Esos 34 son parte de los tramos que se inundan en el sector que la vez pasada mencionó el alcalde Lincoln, que es una inversión de 190 billones. Tenemos que pagar los contratos de la carretera actual, tenemos que pagar la consultoría, tenemos el sistema de alerta temprana, el sistema de control hidrológico, un acueducto que hemos afectado por el proyecto, que son dos comunidades, San Fernando y Terrero Blanco, y esas son ahí se van a ir esas inversiones, ¿verdad? Entonces, ingeniero, me está diciendo usted que si no se terminan esas obras de las que me habla, por la carencia de estos 34.2 millones, muy difícilmente echen a andar la represa. No, el proyecto lo podemos echar a andar. Lo pueden echar a andar. Pero estos son compromisos y impactos que hemos generado en todo el entorno de la población y que tenemos que resolverlos porque en realidad les hemos afectado, ¿verdad? Y hay reclamos justos que adelante los vamos a ver. Si usted me permite continuar. Muy bien, continuemos con la siguiente gráfica. Este es el avance físico del proyecto hidroeléctrico. Está el diseño y suministración de equipos del 100%. En resumen, tenemos un 98%, lo que le decía la vez pasada, ¿verdad? Pero
estamos en la parte más crítica y la parte que creo que la concepción que se ha tenido, que el 2% es mínimo, ya no se necesita la supervisión. Ya no ocupamos continuar con controles. Claro que sí, porque este es lo que yo le decía a usted, que es el comisionamiento, que es la verificación de todo el equipo electromecánico, de compuertas y de la operación del sistema. Y esto nos va a tomar de 3 a 4 meses al reactivarlo. Ha sucedido algo. Entramos en una transición en enero con nuevas autoridades, estuvimos informando, la situación la estamos dando a conocer, dando las necesidades presupuestarias, los compromisos. Llega la situación de la pandemia y nos hace paralizarnos tanto en lo que es la construcción de las obras conexas como el control de la supervisión. A raíz de eso tenemos generados deudas de pagos en los dos sectores, tanto en la supervisión como en la construcción. Y luego la pandemia nos suspende y dejamos los trabajos. O sea, es una orden del gobierno. Actualmente que entramos ya a la fase 1, retomamos el proyecto, nos reunimos con el comisionado presidente, con el ingeniero Rolando Leán, y ya nos dio los lineamientos para reactivar los compromisos y él buscará los fondos necesarios para terminar el proyecto. Así está la situación. Podemos... Sigamos entonces con estas gráficas, esa información general que nos está proporcionando aquí el ingeniero Rafael Trimini. Estas son unas vistas de lo que es la represa, el sitio de presa, unos datos de las 5 puertas radiales que tienen 5 metros de ancho por 14 de alto. Perdón, 5 puertas de 14 metros de ancho y 21 metros de alto, ¿verdad? Esta es la casa de máquinas, aquí ven el suministro de agua y esta es la represa, que usted la puede notar ahí. Correcto. ¿Podemos continuar, por favor? Aquí tenemos las unidades de generación, las 2 turbinas y los paneles de control. Luego tenemos lo que es la nueva subestación de Juticalpa. De la represa salimos con una línea de distribución de 44 kilómetros hacia Juticalpa, se conecta a Juticalpa con la estación existente del ENE en Juticalpa para distribuir el fluido. ¿Verdad? Estas son, mire, el proyecto no solo es la represa, la línea de transmisión, ni la subestación. El proyecto tiene una serie de componentes, que son las obras conexas. Entre ellos está la carretera de libramiento. Esta carretera se hace porque la carretera antigua iba paralela al río y se inundó. Entonces no podíamos nosotros en ningún momento empezar el llenado del embalse si no teníamos resuelto esta carretera. Y esta carretera hay 2 puentes, que ya los vamos a ver. Tenemos el problema que le mencionaba, que por el llenado se afectaron 2 comunidades en su agua potable, que es la de Terrero Blanco y San Fernando. Y los tramos nuevos que nos mencionaba el alcalde Lincoln la vez pasada, que tenemos incomunicada esta zona ya con el llenado del embalse, y todavía no estamos al 100% del llenado. Nos faltan 2,50 metros para alcanzar el nivel óptimo. La carretera de libramiento es una carretera de 8,49 kilómetros, casi 8,5 kilómetros, una carretera nueva a nivel de terracería. Y como le digo, se hizo para evitar, para comunicar de nuevo lo que íbamos a dejar incomunicado. Yo conocí esa carretera y la carretera... ¿Iba paralela al río? Iba paralela al río. Yo la conocí cuando ni siquiera habían puesto la primera piedra, sino que estaba en socialización. Ahí la va a ver usted, que ya no está. Sí. ¿Verdad? Entonces, estas actividades, estamos ahora por retomarlas, y nos van a llevar unos 3-4 meses para concluirla, ¿verdad? ¿Podemos continuar? Aquí usted puede ver, aquí está Terrero Blanco, esta es la carretera alterna, la nueva, que es una carretera pues de montaña. Aquí usted podrá observar la carretera que usted habla, que quedó ya inundada. Entonces, ¿qué pasaba? Esta obra entra por una u otra razón,
su ejecución tardía. Entonces, el 16 de octubre de 2019 iniciamos el llenado, porque ya teníamos habilitado, no terminada la carretera, pero sí ya podíamos hacer uso de ella. Usted recuerda que el año pasado fue un año crítico, seco, y no podemos llenar la represa y no pudimos operarla, ¿verdad? Pero teníamos que solventar esto antes de tomar una decisión del llenado de la represa. Entonces, esta es una situación. ¿Cuántos kilómetros son de carretera? 8.49. Una carretera de 12 metros a nivel de terracería, ¿verdad? Con dos puentes. Con dos puentes, pero que ya lo vamos a ver. Esta es una panorámica de la carretera, que es una carretera de montaña. Se puede apreciar la represa, aquí la tenemos. Esta es la nueva. La carretera paralela. Sí, y aquí estaba la carretera de la que usted nos hablaba. Sí, correcto. Por aquí uno llegaba al Patuca. Correcto. Por aquí llegaba al Patuca. Aquí quedó inundada. Mira. Todo eso quedó inundado. Así es. Este es parte de los trabajos de la construcción de la nueva carretera. Este es un relleno de tierra estabilizada con geomalla, con tecnología de punta. Es un muro de contención de tierra. ¿Podemos continuar? Esta es la construcción de puentes. Dentro de esta carretera que usted acaba de ver, hay dos puentes que tenemos que construir. Un puente es de 23 metros, que es el puente sobre el Terrero Blanco, y uno de 90 sobre el río Guayambre, ¿verdad? Incorporamos un tercer puente, Bailey, en la zona de Locotial, que esta zona, cuando empezamos el llenado del embalse, la cota 270 quedó incomunicada. Entonces tuvimos que tomar decisiones acá rápidas. Hicimos una apertura de 2.4 kilómetros, pusimos los almohadones de concreto, instalamos 23 metros de puente Bailey que teníamos en el campamento chino, ¿verdad? Y ya tenemos habilitados de paso. Igual, estas actividades toman de 2 a 3 meses para finalizarlas, pero ya hay pasada, ¿verdad? ¿Podemos continuar más? Aquí puede ver usted dónde está el puente Río Guayambre, en esta zona, puente de 90 metros, y el otro puente de Terrero Blanco. Podemos continuar para ver una pista. Mire, este es el puente de 23 metros de la quebrada de Terrero Prieto. Sí. Aquí usted puede ver que ya están en uso. Y el de abajo es el puente de Río Guayambe, un puente considerable, de 90 metros, con 2 pilastras centrales, los pretiles de 2 carriles. Y aquí estamos en un 90% y nos resta las obras de protección en las aproximaciones y los señalamientos. Esto ya está prácticamente terminado y en uso. Lo que le quiero connotar con esto es que no solo es el sitio de presa, habría que resolver esto para poder llenar la represa. Si no, dejamos incomunicado todo el sector de Patuca y Danliva. Entonces, y estas son las 2 líneas de agua potable, que estas líneas eran aéreas a través del río, con longitudes cortas. Tuvimos que hacer un rediseño y una mejora de estos sistemas de San Fernando y de Terrero Blanco. Mejoramos 1 kilómetro y hicimos 2 kilómetros de línea nueva. Lo mismo pasó en el otro lado. Para hacerle un resumen, hemos intervenido 8 kilómetros, 8,5 kilómetros de línea de conducción de agua potable de estas comunidades, que actualmente tienen problemas porque la inundación ya les llevó las tuberías y están viendo cómo sortean su situación. O sea que es razonable y se justifica las protestas que hay de algunos habitantes de esa zona. Es razonable, pero yo no justifico las acciones, y es el problema que yo he tenido siempre con los representantes, que le digo que dialoguemos, que busquemos la manera, porque esto es dinero y usted sabe que no se consigue de un día para otro. Más sin embargo, estamos trabajando, esto lo tenemos en un 44%. Al regresar, esta situación la podemos resolver en 3 meses. Pero ¿qué pasa? Mientras tanto, usted me dice, ¿cómo resuelve? Habrá manera de cómo llevarles el agua a sus sitios, ¿verdad? Ya estando en la zona de trabajo, usted busca soluciones, ¿verdad? Aquí podemos ver los trabajos. Mire, este es un cruce en el río. Justamente para llevar esa agua que usted me está hablando. Sí, o sea, lo que pasa es que el agua está vencido. Entonces nosotros hicimos un rediseño completo, la empresa consultora se
pusieron unos dados de 2 toneladas en el lecho del río con tubería HG, son cruces de 400 metros, recubiertos con PVC y con válvulas de entrada y salida. Estos tramos que usted ve son tuberías recubiertas de concreto que quedan abajo del lecho del río. Aquí puede ver usted, apreciar uno de los cruces, ¿verdad? Entonces estos trabajos son difíciles porque habrá que transportar materiales de un sitio a otro en lanchas, porque no están concluidos, ¿verdad? O sea, y esta medida la tomamos en el camino porque fue algo que se detectó en ese momento y teníamos que resolverlo. Si nosotros dejamos de hacer estas obras, no podemos hacer los cruces. De ahí tenemos la construcción de los tramos del embalse. Mire, con el sistema LIDAR que tiene el contratista, el de supervisión, logramos detectar todo el perímetro del embalse. Cuando se detecta el perímetro del embalse, nos reunimos con ellos y les pregunto cómo está esta situación. No, esto tenemos que resolverlo antes de llegar al embalse. Tenemos 11 tramos que estamos afectando, que van a quedar inundados ya estas comunidades productivas, que son alrededor de 49 comunidades, no tendrán por dónde sacar sus productos, ¿verdad? Entonces, esta situación se plantea en el 2019. Yo solicito a la Junta Directiva autorización para licitar. Me lo permiten. Avanzo, hago el proceso de que espere fondos. Todavía sigo esperando los fondos. O sea, son situaciones que ya dependemos de inversión. Ya no es cuestión de voluntad o de querer, no, aquí ya es cuestión de dinero. Entonces, esa es la realidad de esta situación, porque son 2 tramos, por los 2 perímetros, por uno el Locotial y por otro Poncaya, por el lado de Patuca. Estos son aperturas y que quedan a nivel de terracería, hay algunas obras de alcantarillado, vados, para poder superar esto. Y esto es emergente, ¿verdad? El costo estimado de esto, le decía yo, eran 190 millones, que fue lo que estuvo solicitando el alcalde Lincoln. Yo lo atendí varias veces, le expliqué el proyecto, y él incluso se fue al Congreso a buscar los fondos y todavía estamos a la espera de ellos. Bueno, miren, terminar estas obras implica conseguir 32 millones de dólares aproximadamente. Terminar estas obras implica conseguir 32 millones de dólares. Recursos que los tiene que generar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Me dice usted que si llenaran todo ese embalse, inundarían entonces. Ahí afectamos más las zonas. Esos tramos. Esos tramos. Los tramos que actualmente permiten la comunicación. Miren, no hay en esos sectores. No hay comunicación eficiente. La gente de estas zonas ha resuelto sus problemas ellos porque buscan hacer cruces. Ellos se la ingenian. Pero nos faltan 2,50 metros para llegar al nivel máximo. Ahí sí la situación se vuelve crítica. Pero, si usted tiene equipo y está atacando los 2 frentes de trabajo, puede resolver la circulación como se hace en cualquier construcción de una carretera. Pero si lo hacemos sin tener el respaldo de un equipo, vamos a ocasionar problemas fuertes. ¿El atraso son los fondos entonces? Esos son los fondos, esos. Ingeniero, ¿usted quería decir algo? No, exactamente eso, el proceso de llenado del embalse, es decir, echar a andar, hacer las pruebas con la máxima cota del embalse, no se puede hasta que no, por el orden y secuencialmente tenemos que terminar de resolver el tema social antes de terminar el llenado y empezar las pruebas. Esa es la secuencia lógica de este proceso. Queda claro, don Raúl. Sí, no, yo tengo que hablar de la presa. Y realmente la presa es una presa sumamente interesante y no es el momento para detallarla. Pero lo que sí es importante señalar es que la presa fue construida con todos los elementos de diseño del momento, ¿verdad? Es una presa compleja porque es de 3 partes, una parte de RCC, una parte de concreto reforzado y una parte de concreto convencional. Y allí en ese proyecto, licenciado, la parte, digamos, más importante es lo que ha mencionado el ingeniero, la parte social y lo que se tiene que ver con aquellas obras conexas a la presa que han tenido una serie de dificultades
por asuntos puramente económico-financieros. La presa en sí misma estaba financiada con el préstamo de los chinos y no ha tenido mayor contratiempo, excepto los normales en una obra de esa magnitud. Bueno, pues tenemos claro el panorama. Mientras esos recursos no se consigan, no se pueden concluir esas obras que son muy importantes para que la gente siga su rutina diaria. El ingeniero Triminio me dice, no, ellos se las arreglan. No, pero la gente, después de estar viendo una inversión de 400.60 millones de dólares, lo que quieren es que concluyan todo para ellos, no tener que andarse reinventando su forma de vivir. Que ellos tratan de resolver sus problemas, pero no es una responsabilidad, hay un impacto del proyecto y tenemos que ser responsables. Sí, eso es muy importante. Bueno, voy a ir a la pausa. Está claro que se necesitan todos esos proyectos sociales para que el llenado de la presa esté en su máximo nivel y probarla. Eso es justamente. Mientras esas obras sociales no estén concluidas, no se puede hacer la prueba de la que usted hablaba el viernes y la que nos está hablando hoy. Tienen que probar las compuertas y me dijo de... Las turbinas también. Las turbinas también. Ese tema lo va a abordar el ingeniero. Correcto. Emiliano. Así que permítanme ir a una pausa comercial para continuar con el debate sobre Patuca 3, las dificultades que se han presentado. La NE iba a participar con 160 millones de dólares, ¿verdad? Sí. Pero debido a las circunstancias y a los problemas que ya conocemos, todavía no tiene esos 32 millones de dólares que hacen falta para esas obras sociales, y es todo el atraso que tiene la obra para echarla a andar, según nos están diciendo los expertos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Volvemos en unos minutos. En nuestras redes sociales nos dice: Norma comenzará a operar hasta que los dueños del país, porque los gobernantes se creen dueños del país, quieran. Si no, mire lo que sucede en Roatán con las sedes. Se hace lo que a ellos les da la gana. Eduardo Ulloa pregunta si en la construcción de la represa Patuca 3 participaron ingenieros eléctricos, técnicos, etcétera. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no se tomó en consideración o no se planificó que para el funcionamiento óptimo y entrega de energía de dicha represa eran necesarias las líneas de distribución? Nos dice también Juancho: desde el momento que se propuso construir las represas, la corrupción hizo su propuesta paralela y ganó la adjudicación de la obra. ¿Quién sale dañado o perjudicado? La población de Olancho, y gracias a Dios. A los empresarios ni cosquillas les hace. Agradecemos sus participaciones. Continuamos con Frente a Frente. Vamos a hablar de las líneas de transmisión. En este momento nos estamos concentrando en aclarar los reclamos justos, me dice el ingeniero Triminio, y eso es bueno que ustedes lo acepten. Los reclamos justos que tienen los habitantes de esa zona. Ellos cuestionan los métodos que utilizan muchas veces, pero debemos entender que la gente se desespera, pero los reclamos de esa gente son justos. Ahora, la gran pregunta es: ¿conseguirá la NE esos 32 millones de dólares para concluir las obras sociales que se requieren ahí? Ese es el puntito. ¿Cuál es la respuesta que han tenido ustedes, las principales autoridades de la NE? Hace 2 semanas tuvimos una reunión con el comisionado presidente, con el ingeniero Leán, y con los pobladores de la zona, autoridades de la municipalidad, y él se comprometió a hacer la gestión. Y les dijo: van a tener un poco de paciencia, estamos un poco problemados con la parte financiera, pero vamos a ir resolviendo. Entonces yo espero que esto pues se tiene. Mire, esto es un proyecto de país. Le voy a contar algo. Yo fui invitado a la Comisión de Energía del Congreso. Les expliqué el problema, plantearon la necesidad, solicitaron a Finanzas los fondos. Hemos hablado con los departamentos, con los alcaldes del departamento de Olancho. Yo creo que es de aunar esfuerzos. Este dinero no es una gran cantidad para los beneficios que va a tener el proyecto. Voy a repasar de nuevo antes de volver con el ingeniero Álvaro Ramírez y con don Raúl Flores Guillén. Necesitan llenar esa represa para probar,
probar turbinas, probar compuertas. Así es. Necesitan llenarla, faltan 2 metros y... 250. Faltan 250 para llenarla. No la llenan porque entonces dejan incomunicados a un buen porcentaje de la gente que vive alrededor de la represa. Entonces, por eso, el ideal de ellos, es lo que voy comprendiendo, es terminar con esas obras sociales para luego llenar la represa y hacer las pruebas. Ahora, escuché que Miguel Aguilar dijo, bien pueden echar a andar esa empresa así en las condiciones en que está. ¿Se puede o no se puede? Yo le voy a decir algo. No vengo con el ánimo de polemizar. No, correcto, yo lo entiendo. Y quiero que usted, después de las exposiciones que tengamos, usted va a tener ya muy claro por qué no se puede hacer, ¿verdad? Entonces sigamos. Ok, estos son los tramos que estamos hablando de Terrero Blanco y Locotial que se inundan. Mire, este es un caso particular. Este tramo es de Locotial. Este tramo en la costa 270, a los 15 días que iniciamos la inundación, quedaba incomunicado. Este sector es grande. Entonces decidimos romper 2.4 kilómetros de carretera, y construir el puente Bailey en esta zona. Aquí ya estamos resueltos con este problema, pero tenemos todos estos que usted se fija aquí en la inundación, queda esto incomunicado, pero ya tenemos la solución. Igual en estas zonas. Sigamos por favor para que vean la zona de Poncaya. Este es el otro sector que igual las carreteras quedan sumergidas y tenemos que hacer trazos. La ventaja con todo esto, con estos estudios, porque ya están diseñados, ya están presupuestados, están en terrenos que adquirió el ENE. Ya no tenemos que ver con de la ENE, ya no tienen que indemnizar a la gente. Sí. Miren, para que entendamos mejor, esta es la antigua carretera, ¿ve?, que queda inundada por el espejo de la represa. Entonces, esta es la vía alterna que tiene que construirse. Ya diseñada, pero ya, no construida. No construida. Correcto. ¿Verdad? Igual en los mismos sectores. Mira, aquí están los sectores poblacionales que quedan incomunicados completamente. Tenemos que hacer las carreteras para poderle resolver el problema, ¿verdad? Estos son los acuerdos que llegamos con la reunión que le decía con el ingeniero Leán, con los pobladores de la zona del proyecto. La culminación del proyecto de legalización de tierras, que tenemos 65 familias que no se han podido escriturar. Entonces, esta es una acción que tenemos que legalizar. Los reasentamientos humanos, hemos afectado 16 familias. Ya tenemos resuelto el problema. Todavía no hemos construido las viviendas, pero sí ya para mañana va una comisión de reasentamientos ya a hablar con los beneficiarios para establecer ya el mecanismo de construcción de sus casas. Esto vale la pena y quiero decirlo, fue una gestión que hicimos con Convivienda, con el ingeniero Sergio Amaya, que nos apoyó, dado la falta de fondos del ENE, para construir nuestras viviendas, ¿verdad? Nosotros vamos a poner la urbanización. Las brigadas de fumigación y abatización van a partir del 5 de octubre al 21. Esto lo coordinamos con la región sanitaria de Olancho. ¿Qué pasó? El agua tenía un nivel, cuando sube la plaga y está afectando a las poblaciones. Son 48 comunidades que están siendo afectadas. Tenemos que hacer la capacitación para la reinsección de las actividades productivas de la gente. Les hemos cambiado el estilo de vida con este proyecto. Tenemos que buscarles ahora, y esto lo estamos haciendo a través de Infop. Lo estamos retomando hasta ahora por el asunto de la pandemia, recalco eso. La continuación de las líneas de agua potable que le hablé y la construcción de los nuevos tramos del embalse. ¿Podemos pasar? Esta es la zona donde vamos a alojar la gente que vamos a resentar. Son 16 viviendas, queremos hacerles un centro comunal que nos está apoyando con vivienda y un área de juegos. Y la gente está de acuerdo con las viviendas, claro, ¿no? Claro. Ya se pusieron de acuerdo sí, con porque ellos. Estas personas viven en los derechos de vía en unas situaciones muy delicadas, muy pobres. Así muy es, pobres. le entiendo. ¿Verdad? Pendientes, hay dos cosas muy importantes acá. El sistema automático de medición hidrológica, que esto nos va a determinar los controles de la cantidad de agua que entra y sale el embalse para hacer la producción de energía. Y este es el sistema de alerta temprana, que esto es vital. Nosotros vamos a tener descargas considerables, aguas abajo, y no podemos arriesgar la vida de ninguna persona, absolutamente de ninguna, por una operación.
Vale más una vida que cualquier generación de un proyecto. Entonces tenemos que garantizar que vamos a tener a las comunidades avisadas cuando vamos a descargar hasta los niveles que van a llegar, ¿verdad? Entonces esto es necesario incorporar. Y es parte de los 32 millones de dólares que restan. Es parte de lo que yo le decía, ¿verdad? Muy bien. Esta es la situación actual. La central está terminada en un 98%, ¿verdad? Ya se concluyó la mayor parte de la obra civil, la parte electromecánica, la supervisión nos cumplió durante estuvo en el proyecto. Se ha extendido esta construcción por los que yo le decía, el asunto de las carreteras. No podíamos inundar si no teníamos vías de comunicación, ¿verdad? Ahora, es de suma recalcar que el proyecto no debe sufrir más atrasos y la central debe entrar en operación lo más pronto posible, cumpliendo con los requisitos establecidos contractualmente, con las garantías y con las pruebas. En este momento estamos solicitando que se reactive el contrato de supervisión, ya se está reactivando y pagando al contratista de las carreteras, está trabajando de nuevo. Necesitamos recuperar la supervisión y tenemos que pagarle también, porque se retiró por falta de pago y por la pandemia. Esa es la situación. Yo creo que con esto concluimos. Bueno, me decía mi productor que Miguel Navarro intenta comunicarse con Frente a Frente. Mira, Miguel, ahora conocemos a fondo y debo admitirlo que muchas veces uno no tiene toda la información completa. Ahora entendemos toda esa lucha que libran los habitantes de la zona para que se terminen estas obras, que desde la perspectiva del ingeniero Rafael Triminio la gente tiene razón cuando la reclama. Puede él no estar de acuerdo con los métodos que utilizan para presionar para que se hagan estas obras, pero sí los entiende. Y hoy hemos visto cómo el espejo que se ha creado para la represa inunda varias vías de comunicación tradicionales que tenía la gente en esa zona. Entonces, ellos viendo eso, no terminan de llenar la represa para hacer las pruebas que corresponden, turbinas, las 5 compuertas, entre otras, simplemente porque de llenar la presa dejan más afectada a esa gente y eso es lo que no quieren. Faltan 32 millones de dólares. Se les ha prometido que estos recursos se van a conseguir lo más rápido posible. El otro elemento es que la obra había sido presupuestada en 569 millones de dólares. Y me dice él que al final, pues la obra ha costado menos, 460 millones de dólares. De estos 569 millones de dólares, la NE tenía una contraparte de ¿cuánto me dijo? Eran 169 aproximadamente. Pero los últimos 32 millones de dólares no los ha podido generar la empresa de energía eléctrica para terminar todas estas obras sociales que se requieren antes del llenado para poner a prueba la represa. Es lo que he entendido, es lo que he comprendido de esta comparecencia. Mire que nos hubiésemos ahorrado mucho si ustedes aceptan venir el viernes. Mire, le voy a pedir disculpas. Bueno, yo los entiendo porque sé que hay un organigrama. Hay que solicitar hay un organigrama, pero por eso es bueno este tipo de comparecencias para que las cosas se aclaren. Permítanme ir a una nueva pausa comercial. Ya luego, el ingeniero Flores Guillén quiere hablar de la represa como tal. Claro. Pero también el ingeniero Álvaro Ramírez, Emiliano Paz quiere hablar de las líneas de transmisión y de toda la generación, que ahí tenemos muchas dudas todavía, muchas dudas. Y ya luego intervendrá don Álvaro Ramírez, subdirector de la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable. Así que primero planes corporativos. Continuamos dando lectura a sus mensajes. Lely Semín Rivera, en el gobierno son perros, dice, para justificarse. Cuando hay proyectos de este nivel, por lo menos se debería hacer un análisis de impacto PES, político, económico, social y tecnológico. Es inaudito que no se hayan considerado factores importantes, critica. Dice, Cristi Lanza, se percibe mucha improvisación. Descubren problemas en las comunidades hasta que ya se está construyendo. ¿Dónde queda la planificación, la simulación, la proyección? Y entienden la solución, pero las comunidades afectadas
necesitan más claridad. Bueno, este mensaje que ya también lo leíamos y dice también, si la operación a corto plazo es de 30 megawatts, por la falta de líneas de transmisión se puede hacer recepción parcial, por mientras se resuelvan los problemas que no permitan subir 2.5 metros. Si fuera empresa privada, hace años estuviera en operación. Mira, frente a frente. Este mensaje será objeto de un comentario del ingeniero Emiliano Paz. Si la operación a corto plazo es de 30 megavatios, miren, las turbinas están diseñadas para generar 104 megavatios, ¿verdad? Así es. Ahora, no todo el año van a generar 104 megavatios, tomando en cuenta que la temporada de verano aquí es fuerte, dura muchos meses. Dice ahí, si la operación a corto plazo es de 30 megavatios por la falta de líneas de transmisión, se puede hacer recepción parcial por mientras se resuelvan los problemas que no permitan subir 2.5 metros. Si fuera empresa privada, hace años estuviera en operación. ¿Qué si me responde ya en este momento, ingeniero Paz, al comentario de Canica Azul? Sí, muy buenos días. No podemos recibir algo que no hemos probado totalmente. Usted no recibiría un carro que no sabe si va a funcionar, aunque funcione bien, sin carga o con llantas, ¿verdad? No podemos recibir un proyecto que no se ha probado completamente. Contractualmente hablando, es necesario realizar todas las pruebas. Algo que es muy importante hacer saber es que tenemos la disposición y también el contratista Sinohydro de realizar las pruebas en paralelo mientras se finalizan las obras que están pendientes. Entonces, una vez terminadas las pruebas, que son procesos normales de seguir, pruebas secas, pruebas húmedas, pruebas de carga y pruebas de performance, terminaríamos inclusive las obras que están conexas pendientes, ¿verdad? Entonces, para recibir un semejante proyecto de 500 millones de dólares es importante haberlo probado, haberlo certificado, no hacer una recepción parcial. Y vamos a hablar sobre las líneas bastante y vamos a ver que el hecho de que tenga una restricción de máxima entrega de 80 megavatios no implica de que la generación completa del proyecto se vea afectada. Y eso lo vamos a platicar más adelante. Ya en unos solos minutos, en unos cuantos minutos. Yo diría que termino con usted en este segmento preguntándole lo que parece que es un criterio popular, que muchas veces llega a uno y uno tiende a creerlo también, que los térmicos están impidiendo que pongan en operación Patuca 3. Yo creo que a ustedes, a oídos de ustedes, ha llegado esos comentarios. Sí. Incluso se generó un comentario que los mandos intermedios del ENE estábamos boicoteando el proyecto Patuca 3. ¿Usted cree que si eso estuviera pasando yo viniera aquí a hablarle al pueblo hondureño de frente, de decir estas situaciones? En ningún momento. Nosotros, las instrucciones que hemos... Mire, he estado con 3 gerentes, con Jesús Mejías, con Leonardo Veras y con la comisión, y jamás he recibido una insinuación o que demore el proyecto, en ningún momento. El proyecto queremos echarlo a andar, lo que ha pasado es lo que usted vio que le he planteado, ¿verdad? Aquí no hay cuestiones de injerencias externas, son cuestiones de dinero, de financiamiento. Entonces, eso es falso. Ahora, porque todas estas obras sociales, antes de echar a andar el proyecto, ya estaban planificadas, entiendo. Mire. No es que se fueron dando cuenta de los problemas de la gente o los problemas que iba a originar esta represa mientras iban construyéndola. Mire, mi función no es echar leña, ni presumir, ni decir por qué no se hicieron las cosas. Las decisiones sí se tomaron tardías, porque cuando usted hace un proyecto de esto, ya estaba definido, cuando entra la supervisión define qué es lo que hay que hacer. Definen que si en la cota 290 va a pasar esta situación, hay que hacer y buscar la solución. Luego, la carretera alterna, hay que hacer esta carretera antes de llegar, pero las decisiones se toman tarde. No puedo decirle por qué razón, no puedo culpar a nadie, desconozco por qué se han hecho. Muy bien, sobre esto último que usted ha mencionado, ya en unos minutos, don Álvaro Ramírez, el subdirector. Don Álvaro, sí, sobre esto último que usted ha mencionado. Pero vamos a pasar ahora a las líneas de transmisión.
Solo permítame unos segunditos porque tenemos una información que dar antes de comenzar con las líneas de transmisión. Aeropuertos de Honduras traspasa los 4 aeropuertos internacionales del país. La concesionaria cumplió totalmente el contrato de concesión con personal 100% hondureño. Después de 20 años de concesión de los 4 aeropuertos internacionales del país, Aeropuertos de Honduras hace el traspaso de las infraestructuras al concedente, la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, INSEP. La concesionaria Aeropuertos de Honduras durante estos 20 años de concesión aeroportuaria invirtió en su gestión unos 1.650 millones de lempiras, de los cuales 727.5 millones de lempiras fueron en inversiones adicionales a lo requerido contractualmente. La concesionaria superó sus metas durante los años de su administración, cumpliéndose a cabalidad con las cláusulas establecidas en el contrato aprobado por el Congreso Nacional, en lo que se refiere a obras, mantenimiento y remodelación, entre otras, además de las obras adicionales que se realizaron en cada uno de los aeropuertos. Cada una de las obras realizadas tanto dentro del contrato como las obras adicionales fueron constatadas por la Superintendencia de Concesiones. Aprobada en el 2020, la concesión de los 4 terminales aéreas del país se ha convertido en un modelo exitoso al asegurar mayores inversiones en el sector, aumento de operaciones de aerolíneas, certificar los aeropuertos Villeda Morales y Juan Manuel Galpez de conformidad a la normativa aeronáutica y a la normativa ambiental vigente, certificados en calidad bajo la normativa ISO 9001-2015, duplicar el tránsito de pasajeros y sobre todo incrementar los ingresos fiscales. La empresa Aeropuertos de Honduras, concesionaria del servicio desde el año 2003, reporta el pago de más de 3.817 millones de lempiras en concepto de canon establecido en el contrato, además del pago de los impuestos sobre venta, renta, impuestos municipales y tasa de seguridad. Las inversiones totales entre pago del canon y el pago de impuestos ascienden a 6.120 millones de lempiras. Ha sido de mucha satisfacción, ha sido una buena experiencia apoyar a los turistas que pasan por estos aeropuertos. Siempre recibimos el apoyo de Aeropuertos de Honduras y estamos agradecidos por permitirnos hacer nuestra labor dentro de las instalaciones, dijo Carlos Martínez, prestador de servicios de Toncontín. Cuando yo vine aquí en 1989 las instalaciones eran pequeñas, solo había una entrada para la terminal. Ahora con las mejoras se vio la transformación. Se ve que hay una transformación estos 20 años, agregó Martínez. Nuestra experiencia ha sido más que complaciente estar aquí tantos años trabajando, laborando aquí en el aeropuerto y atendiendo muchos pasajeros que entran y salen del país. Estamos orgullosos de estar aquí y pertenecer a Aeropuertos de Honduras que siempre nos han tomado en cuenta, dijo Eric Varela, representante de los maleteros. Durante la administración de Aeropuertos de Honduras se duplicó el número de líneas aéreas, ya que había 9 aerolíneas en el 2000 y en el 2020 se registran un total de 18. Honduras cuenta con aerolíneas de bajo costo, como es el caso de Spirit, de origen estadounidense, que opera vuelos regulares a través de los Estados Unidos. Estamos muy agradecidos con Honduras porque ha sido una de las líneas aéreas favoritas del pueblo, ya que nos prefieren para viajar desde Estados Unidos al país y viceversa. Spirit sigue invirtiendo para seguir volando a más destinos, dijo Mauricio Acosta, representante de la aerolínea en el país. La transición de los aeropuertos va a permitir que los nuevos operadores de los aeropuertos internacionales tengan un personal 100% hondureño y debidamente capacitado, algo que hemos logrado como concesionaria de las 4 terminales aéreas, informó Maradiaga. Así es que Aeropuertos de Honduras traspasa los 4 aeropuertos internacionales del país. Dicho esto, vamos con las líneas de transmisión de lo que se encarga el ingeniero Emiliano Paz, porque aquí tenemos también varias preguntas, ingeniero. Y muy buenos días. Estoy muy contento de estar aquí, presentar un poco algunas referencias sobre el proyecto hidroeléctrico Patuca 3, dar algunas nociones históricas, cronológicas y inclusive hablar sobre las restricciones que tenemos en las líneas de transmisión del proyecto.
Si me ayudan con la siguiente presentación. Algo que es muy importante decir es que Patuca 3 forma parte de un gran complejo hidroeléctrico. Nosotros lo conocemos como complejo hidroeléctrico en cascada. En el mismo río tenemos 3 centrales hidroeléctricas, Patuca 3, Patuca 2A y Patuca 2. Esas 3 centrales hidroeléctricas forman un gran complejo de 524 megavatios de energía instalada, es decir, es un gran complejo. Y algo que es importante también hacer notar es que Patuca 3 era el proyecto sacrificado de todo este complejo hidroeléctrico. Desde su concepción, Patuca 3 era el proyecto más complejo de realizar, el que menos iba a producir y además de eso es un proyecto, digamos, con una carga social mucho más grande porque aguas abajo hay menos personas, hay unas afectaciones menores, pero era el primero que se tenía que hacer. Si me ayudan con la siguiente presentación, esto es muy importante. La potencia nominal de Patuca 3 es 104 megavatios, la potencia de Patuca 2A es 150 y la potencia de Patuca 2 es 270. Esto representa 524 megavatios, pero en generación, Patuca 3 produce más o menos 335 gigavatios hora año, Patuca 2A 691, el doble de Patuca, y Patuca 2 produce en energía 4 veces lo que produce Patuca. Si nos fijamos en los factores de planta, los que conocen de centrales hidroeléctricas saben que una forma de catalogarlas o de cualificar las centrales hidroeléctricas es a través del factor de planta. Patuca 3 siempre dijo que iba a tener un factor de planta en el punto 35, en 35%. Patuca 2A, mire, 52% y Patuca 2, 56%. Esto en cualquier empresa privada es bancable, financiable y se desarrolla. Pero para poder desarrollar estos 2 proyectos teníamos que hacer primero Patuca 3. Solo quiero que me le explique la gente qué es factor de planta, así brevemente. Factor de planta es la cantidad de energía que produce una central hidroeléctrica dividido entre la máxima posibilidad de producir energía. Es decir, una central hidroeléctrica de 104 megavatios, ¿sí?, por 8.760 horas que tiene en el año, debería de producir por lo menos, para que tengamos una noción, 800 gigas. Pero Patuca produce 335, es decir, un 36%. ¿Sí? Es decir, las plantas, las 2 aguas abajo de Patuca 3, son mucho más eficientes, lo podemos ver en la generación, mucho más eficientes de Patuca 3. ¿Y no era mejor comenzar con ellas? No se puede. Porque el que regula el embalse regulatorio de Patuca es, de todo el río es Patuca 3. Así es. Si me ayudan con la siguiente. Algo que es muy importante hacer notar es que este subcontrato FIDIC Silver Book es un contrato firmado con Sinoaero, con la empresa posiblemente la más grande, me corregirá el ingeniero, pero posiblemente la más grande del mundo. En cuanto a obras civiles, es una empresa monstruosa, ¿verdad? Es una empresa enorme. En el pico de demanda de trabajo habían, no sé si 1.200 personas de parte del contratista y de parte de la supervisión no sé si tendríamos más de 120 personas trabajando a doble turno 24 horas. Es un proyecto enorme, es el proyecto de infraestructura más grande de los últimos 35 años del país. También esa magnitud hay que saberla medir. Estos proyectos de gran envergadura están manejando siempre 2 variables y quizás con eso quiero responder un par de preguntas. Son proyectos muy complejos y son proyectos muy ambiguos. Complejos por la cantidad de actividades que hay que hacer y ambiguos por la cantidad de incertidumbre que hay a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, los tramos de tubería de agua potable se descubrieron en el 2018 porque en Honduras no tenemos un registro, un plano de línea de agua potable. Los pueblos agarran un tubo y lo hacen pasar por ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, nos damos cuenta en la medida vamos avanzando en el proyecto. Esa incertidumbre la sabemos manejar y la acomodamos a las necesidades del proyecto. Están advertidas desde hace un buen periodo de tiempo y deberíamos de haber llegado a esta condición ya habiéndola resuelto. Eso está claro. Si me ayudan con la siguiente. Algo que es muy importante, Patuca tiene 2 turbinas Kaplan de doble regulación de 52 megavatios.
Las turbinas Kaplan, los que saben de turbinas, van a notar que son turbinas monstruosas, enormes, ¿verdad? El rotor de Patuca, el rotor de cada uno de los grupos pesa 250 toneladas. Más o menos 10 tractores de 8, ¿sí? Solo una de las piezas. Son equipos muy grandes. Eso conllevó que primero hiciéramos una revisión completa de las adquisiciones, se fuera 7, 8 viajes a China se hicieron para revisar completamente las turbinas, los generadores, los transformadores, hacer las pruebas de aceptación. Son equipos voluminosamente grandes, más grandes en cuanto a volumen, ¿verdad? Para lo que producen, que por ejemplo el cajón, ¿verdad? Por ejemplo el cajón, si me ayudan. Una cosa muy importante, las compuertas. 5 compuertas de servicio, no es una central hidroeléctrica que funcione como funciona normalmente. Ahí nos vamos a apoyar en el ingeniero. Las compuertas de servicio son válvulas que van a estar funcionando permanentemente para poder producir y controlar las crecidas máximas, ¿verdad?, de la central hidroeléctrica. Esta es una presa fantástica en cuanto a ingeniería, ¿verdad? Fantástica en cuanto a ingeniería. El ingeniero nos puede apoyar tiene tres configuraciones, RCC, concreto reforzado. Para el desarrollo de ingeniería es fenomenal, ¿verdad? Algo que es muy importante hacerlo saber es, Patuca absorbe costos que son, Patuca 3 absorbe costos que son beneficiados en Patuca 2A y en Patuca 2. Por ejemplo, 25 kilómetros de carreteras nuevas se están construyendo o se están por terminar. 3 puentes nuevos que no hay que construirlos para hacer Patuca 2A y Patuca 2. Se hizo una línea de transmisión completa de 230 kilovoltios de 46 kilómetros con una capacidad de 540 MVA, es decir, podemos transportar, le estamos ahorrando 46 kilómetros de línea a Patuca 2 y a Patuca 2A, podemos transportar toda la energía de las 3 centrales hidroeléctricas e interconectarlas en una subestación nueva, completa, es esa subestación que se ve en la pantalla. Es hermosa, es una subestación de doble barra. Permítame, si usted me está diciendo que la suma de los megavatios de los 3 proyectos de Patuca pueden transitar por esa línea de transmisión construida hacia Juticalpa. Hacia Juticalpa. El problema es cómo las distribuimos ya de Juticalpa. Para en adelante. En esa subestación es doble barra de 230 kilovoltios con interruptor y medio. Tiene salida para Reguleto, por ejemplo, tiene salida para Catacamas, tiene salida hacia Tegucigalpa, hacia Marateca. Se quedó concebido todo el proyecto para las futuras ampliaciones. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que nos decía un televidente. Tenemos que saber planificar, no sirve de nada solo hacer una ampliación de la subestación existente si no estamos viendo que en estas instalaciones van a llegar otras 2 centrales. Porque ese es el puntito donde me quiero detener, que fue motivo de debate el viernes pasado, que tenemos la línea de transmisión para Juticalpa, pero de ahí no tenemos otras líneas para distribuir toda esta energía que va a generar Patuca 3. Ocurre lo siguiente, Patuca tiene 104 megavatios de potencia máxima. En este mes, en octubre, mediados de noviembre, cuando estamos generando 104. Enviamos por esa línea 104 a Juticalpa. Lastimosamente, en la zona de Olancho se consume en la madrugada 5 megavatios, 10 megavatios. Entonces, tenemos 95 megavatios que enviar hacia Tegucigalpa. Esos 95 megavatios que enviamos a Tegucigalpa no pueden transitar por la línea de 69 kilovoltios que une Juticalpa con, en este caso, Santa Fe, Guaymaca, Talanga, Santa Fe. ¿Por qué? Porque es una línea de 69 kilovoltios, no estaba diseñada para eso y lo que, como se sabe, lo que ocurría es que tenemos que tener una línea de 230 kilovoltios unida a Marateca, Juticalpa. Eso conlleva, esto lo visualizamos en el 2017, se habló con la ENE y en este mes de febrero de este año con el ODS, con el operador del sistema, inclusive llegamos a un acuerdo donde nos restringió
entrar con más de 80 megavatios de energía a Juticalpa por condiciones de compensación reactiva, por composiciones muy técnicas. Pero esa es una restricción, En vez de generar 105 días, 104 megas, ahora Patuca va a generar un poquito menos eficiente, pero va a generar 145 días, 80 megas. Estoy hablando del periodo de invierno, ¿verdad? Entonces, al final, la energía siempre es la misma, ¿verdad? Dejamos de consumir de ese embalse una gran cantidad, pero consumimos con más tiempo. En cuanto a las restricciones, a mí me interesa platicarles de que este es un proyecto muy particular. No puede considerarse como un proyecto privado porque tiene muchas restricciones. La primera restricción es topografía por la magnitud del proyecto y gracias a que una de las empresas del consorcio de supervisión, ACI en este caso, ha podido desarrollar un levantamiento LIDAR de toda la zona. El LIDAR es una tecnología nueva, de punta, y que viene a entregarnos información al centímetro de la capacidad de embalse. Esas gráficas que usted vio ahí generadas del embalse, el embalse no llegó a ese nivel todavía, sino que está generada, es una restitución fotogramétrica hecha a través de esta tecnología. También nos permitió trazar toda la línea de transmisión, si quiere regresamos solo un segundo, trazar toda la línea de transmisión sin cortar un árbol, porque cuando uno hace topografía, ¿qué hace? Va cortando árbol, mientras que de esta forma pudimos ir marcando y cambiando la línea de transmisión. Se agregaron 27 estructuras sin tocar un árbol. Todas las zonas de inundación, todo el terreno comprado por la ANED, toda la lotificación, Juan Pérez tiene este pedazo de terreno, se ha podido hacer con esta tecnología. Pero lo más importante y que es innovador, ¿verdad? Es innovador, es que tenemos una curva, nivel, volumen, área al centímetro de 500 millones de metros cúbicos de agua. Eso no lo podríamos haber hecho si no tuviéramos esa tecnología y es algo muy importante porque esa herramienta nos permite generar un modelo de generación calibrando al centímetro el nivel de agua, el uso del agua al centímetro. Entonces, cualquier persona que quiera desarrollar un modelo tiene que tener esta herramienta para contrastar esa topografía. Mire, ingeniero, eso que nos está diciendo son cosas muy interesantes, supremamente interesantes, pero yo lo que quiero saber es, partiendo de la generación de 104 megavatios de energía de Patuca 3, si al final vamos a subutilizarla por la ausencia de línea de transmisión, porque es lo que yo entiendo. Es decir, y sin ser un experto me pregunto, ¿cómo es posible que sabiendo que íbamos a tener una represa de 104 megavatios, que si hubiésemos tenido más facilidades, hacemos Patuca 2A y Patuca 2 para generar más de 500 megavatios? ¿Cómo es posible, digo yo desde mi posición de periodista, que no hayamos planificado y organizado con éxito la construcción de esas líneas de transmisión, sabiendo yo los problemas financieros que tiene la empresa de energía eléctrica? Pero ahora siento como que están cambiando la estrategia en función que por la ausencia de esas líneas de transmisión no pueden dispersar esta energía en los lugares que queremos que mejore la energía. Allá en Colón, algunos pueblos de Francisco Morazán, El Paraíso, Catacamas, ahí en Olancho, Catacamas. Tener hielo es un lujo ahora. Eso es lo que uno no comprende. Sí, las líneas de transmisión están planificadas hace 10 años, ¿verdad? La Unión Amarateca Juticalpa tiene y está en el plan de expansión de transmisión del ODS. Estas líneas siempre por falta de financiamiento no se han podido desarrollar. Cuando nosotros abordamos el proyecto, trabajamos hacia lo peor, ¿verdad? Es decir, tomamos el riesgo de que no se construyeran estas líneas y dentro del modelo de generación empezamos a percibir, uno, de que no se podría entregar toda la energía
y lo incluimos dentro del modelo de generación para que siempre entregue la misma energía para la que se construyó el proyecto. Eso es bien complejo de entender, pero Patuca genera 104 megavatios con un factor de planta de 36% y ahorita va a tener 330 gigas, y Patuca ahora capacidad nominal máxima va a ser 80 megas, 79 megas, pero va a producir exactamente los mismos 330 ¿Y qué zonas se van a beneficiar sin esas líneas de transmisión que hacen falta? ¿Qué zonas se van a beneficiar? Esa es una muy buena pregunta. Juticalpa va a estar totalmente beneficiada, seguro, Olancho va a estar beneficiado. Pero algo que es muy importante es, una solución a este problema es hacer las líneas de transmisión. Sí. Otra solución a este problema es empezar a demandar más energía. En vez de que se vaya por el río, empezar a demandar más energía, la gente del departamento de Olancho va a empezar a abrir maquilas, no digo maquilas, pero fábricas de muebles, aserraderos, producción se va a empezar a generar y eso va a empezar a demandar más energía. Entonces va a permitir también que esa economía que no se disparaba por el limitante de energía eléctrica, ahora se dispare y que podamos entregar la totalidad de la energía, se distribuye algo ahí y que venga hacia Tegucigalpa. Está bien, pero ese es un supuesto, ¿verdad? Es un supuesto. Es un supuesto. Hay que estar claro que una represa de 104 megavatios, a quien le va a dar electricidad es a Olancho. Pero estaba planificado que a otros departamentos surtiera y suministrara también electricidad. También tiene un plan para Chichicasta. Sí. Y ese es el puntito. Uno como hondureño quisiera que ya el plan de Chichicaste, esa línea de transmisión, también hubiese estado paralelamente construida para aprovechar los 104 megavatios de la represa. Así es. Yo creo que en una autocrítica, de acuerdo, debemos admitir que no se trabajó con toda la planificación. Porque yo no puedo decir, no, es que no hay recursos. Si se hizo una represa de 104 megavatios, digo yo, había que utilizar los 104 megavatios, pero ahora tenemos esa restricción que no hay línea de transmisión. Hay una bondad en lo que vamos a presentar ahorita y es que con una condición particular de Patuca, el mismo Patuca 3 puede financiar esas líneas. Eso es algo bien importante que decir. Hay una restricción hidrológica, vemos el río. El diseño o los datos hidrológicos que hemos mantenido en el río a lo largo de todo este periodo de tiempo los hemos ido calibrando también con la supervisión, se ha ido calibrando y hemos encontrado de que el río lleva más agua de la que estábamos midiendo antes. Eso es una realidad. Hemos hecho un esfuerzo para medir indirectamente toda la hidrología del río, inclusive para prevenir cualquier riesgo desde el inicio del llenado del embalse. Y tenemos una bondad que el río está entregando más agua de la que se entregaba normalmente. Eso nos permite a nosotros manejar el embalse de mejor manera. Hay una tercera restricción que me interesaría mostrar y es la restricción de la interconexión al sistema interconectado nacional. Esta restricción necesita, uno, que no pasemos de 80 megas, pero algo que es muy importante también es asegurar en el periodo de verano, mínimo 18 megavatios de energía durante 18 horas. Es decir, en Olancho se necesitan 18 megavatios de energía durante 18 horas mínimo. Esa es otra restricción. Ahora ya no es arriba, sino que es abajo. Es una restricción también de entrega de energía. Los que desarrollan modelos de entrega de energía, normalmente la empresa privada, por ejemplo, se va hacia un modelo de despacho económico. Entonces, entregan 4 horas pico, que es cuando más pueden facturar, o hacen un modelo de eficiencia de las turbinas, donde mejor eficiente esté la turbina, ahí nos vamos a mover. Esas son políticas de generación. En este caso tenemos una restricción arriba y una restricción abajo. Existe una última restricción y es la restricción social. Aguas abajo de Patuca, todo se mueve a través del río. Comunicaciones, la comunidad de regantes, agua potable, el riego, el ganado, todo se mueve a través del río. En verano, esas zonas tienen 10 metros cúbicos por segundo. Hay una restricción social, porque Patuca tiene también un fin social, y es la de entregar más de esos 10 metros cúbicos por segundo seguros en verano.
Entonces hemos hecho una evaluación con 30 metros cúbicos por segundo. Esa es una evaluación. Entonces el río es navegable el 100% del tiempo. Todos los días del año va a ser navegable. Usted va a tener en ese río 30 metros cúbicos por segundo para la comunidad de regantes, para los ganaderos, para toda esa zona, ¿sí? Y vamos a tener agua segura 30 metros cúbicos por segundo. Para hablar de un contexto, Tegucigalpa demanda en agua potable 2 metros cúbicos por segundo, ¿verdad? Es decir, el río va a tener suficiente agua para desarrollar toda esa zona. Eso es otra restricción, ¿verdad? Porque el caudal ecológico no era suficiente para eso, se tomó la decisión de presentarlo así. Si me ayudan con la siguiente. Y aquí podemos ver todos los modelos de generación de un año típico. Podemos ver que en febrero y mayo cumplimos con la restricción de entregar 9 gigavatios permanentes, 18 megas a toda la zona de Juticalpa seguro. La línea roja es el promedio y podemos ver el comportamiento de la generación en un año típico de Patuca, alcanzando 330 gigavatios hora año. Aunque tengamos todas estas restricciones, tengamos que despachar agua para la gente, tengamos que estar limitados en la parte superior en cuanto a 80 megas, tengamos que manejar un régimen exclusivo en esta zona de verano, Patuca sigue generando. Si me ayudan con la siguiente. Algo que también es muy importante, la gente tiende a creer que los proyectos hidroeléctricos son una línea recta de generación. No se comportan así. Esto es un comportamiento de Patuca 3 durante 30 años. Si hubiéramos empezado en 1974, que es cuando empezamos a tener datos, Patuca tiene un 65% de probabilidades de tener 300 gigas o más. Tiene solamente un dato, un 3%, solamente un dato abajo de los 200 gigavatios. ¿De qué depende esto? Del clima, ¿verdad? Del clima. Y quiero que mire, arriba de 400 gigas, tenemos 6 de los 30 años con seguridad, podemos decir que vamos a estar excediendo los 400 gigavatios de hora año. Es decir, aún con todo lo que estamos haciendo, lo estamos afectando, lo estamos agrediendo al proyecto, el proyecto es tan noble, el río es tan noble que nos permite aprovechar, ¿sí?, al máximo esa energía. La última vale la pena. Hay que ir a hacer las pruebas húmedas y recibir la central, como está en el contrato, eso es importantísimo. Este modelo simplificado de gestión del embalse visualiza que el 65% del tiempo vamos a estar arriba de los 300 gigavatios hora año. Y esto es un dato que es importante que lo maneje el pueblo hondureño. Con las condiciones actuales de generación y algunas condiciones y actividades adicionales en la parte financiera que ya hemos notificado a la Comisión Interventora, el proyecto encuentra equilibrio en 12.5 centavos. La energía hidroeléctrica privada en su primer año de generación paga o factura a 12.5 centavos. Es decir, Patuca está por debajo de la solar, Patuca está por debajo de la eólica, Patuca está por debajo inclusive del valor de compra del mercado de oportunidad en Juticalpa, que está en 18, 19 centavos. Pero no era para que costara menos. ¿El centavo? ¿Sí? Sí, seguramente que sí. Seguramente que sí. Esto está pensado a 30 años, ya después esto va a pasar a ser menos de un centavo. En efecto, con este equilibrio, Patuca podría desarrollar la línea de transmisión de Juticalpa, en efecto acumulando esos ingresos, podría desarrollar la línea de transmisión de Juticalpa, podría desarrollar la línea de transmisión de Chichicaste con su bahía de 50 megavatios en Chichicaste de transformación, podría desarrollar los estudios de diseño definitivo de Patuca 2 y Patuca 2A y podría financiar el proyecto. ¿Con qué? Con algunas condiciones económicas que permitan eso. Mi pregunta es, en función de lo que le he escuchado a mucha gente, ¿no cree que esos 12.5, 13 centavos de dólar por kilovatio hora a una represa hidroeléctrica no es mucho todavía? Muy bien, el Banco Mundial establece hasta 19 centavos para Centroamérica, hasta 19 centavos como un margen alto. En efecto, hay centrales hidroeléctricas que están en 6 centavos, en 7 centavos. Normalmente son escalas menores, chiquitas, centrales hidroeléctricas.
El REN, en el año 2019, el reporte de energía renovable del mundo, el año 2019 reportó para Centroamérica entre 15 y 17 centavos en hidroeléctrica. No es barata. Es que esos son los precios de las solares. Las solares están un poco, ha bajado mucho el precio de 15, pero esos son los contratos que firmamos, 15 centavos sí. y 3 de estímulo. Más 3 de estímulo. Pero esto está abajo de eso, ¿verdad? Esto está abajo de eso. Quizás es disruptivo porque todo el mundo dice, no, 18. Para poder llegar a esta conclusión, tenemos un volumen medido al milímetro, licenciado. Tenemos hidrología nueva desarrollada por la supervisión. Entonces, para contrastar los modelos financieros tenemos que haber desarrollado estas restricciones, haberlas evaluado y poder identificar cuánto es la capacidad de aprovechamiento de la central. Ahora, yo les digo algo, muchas gracias y además debo decir que han sido autocríticos porque han venido a aceptar que hubo decisiones tardías para que hoy tengamos los problemas que tenemos. Pero insisto, creo que el río es muy bondadoso, por todo lo que usted me está descrito, pero que nosotros no fuimos lo suficiente planificadores. Yo creo que tenemos que admitirlo. Yo no soy ingeniero eléctrico, ustedes lo son, pero bueno, de tanto leer y escuchar, entiendo conceptos generales de que a las bondades de ese río, con un poco más de planificación, a esta altura le hubiésemos sacado todo el provecho a ese río. Toda la razón ahí. Y las decisiones tardías, la falta de planificación, nos tiene ahora tratando de ajustar las bondades del río a nuestras propias limitaciones de planificación. Así es. Es decir, el río tiene más bondades que las bondades en ideas y decisiones de parte de todas las administraciones de la ANE. Y debo decirlo con mucho respeto, porque creo que ahora estamos limitando la capacidad de ese río y esa represa por no tomar decisiones a tiempo. No sé si es una opinión arriesgada, pero creo que es así. El río en este momento que hemos estado trabajando ahí por bastantes años, hemos encontrado que los datos hidrológicos históricos tienen algún tipo de, digamos, de duda. La verdad es que el río nos ha mostrado, aún en los años secos que hemos tenido anteriormente, que lleva más agua de la que originalmente se había considerado. Eso hubiese significado algunos cambios tal vez menores en la planificación, licenciado. Lo cierto es que el diseño de la central y de la presa de Patuca 3 está hecho considerando la forma en que funciona el río. Y por eso tiene unas grandes compuertas, las compuertas que originalmente fueron diseñadas por el contratista Sinotec de Taiwán. Era parecido. Sí. Era parecido, solamente que tenía solamente 4 compuertas. Cuando la revisó Sinohydro y China Power, cambiaron y pusieron 5 compuertas de las mismas dimensiones, 14 por 21 metros de altura. Eso significó que ellos tenían dudas sobre la crecida máxima probable y por lo tanto le dieron más seguridad a la presa. Lo mismo pasó con el asunto del sistema sísmico. Es conocido que la gran falla Guayape-Guayambre cruza Honduras desde el Golfo de Fonseca hasta prácticamente pegar con el complejo allá por Jamaica. Y por lo tanto esa falla, aunque no ha sido registrado muchos terremotos en los últimos años, sí tiene posibilidades de tener grandes sismos. Por lo tanto, Sinohydro cambió el diseño de 0.3 G para poner como energía sísmica a 0.4 G. Entonces la presa está, desde el punto de vista técnico, teniendo en consideración las características más, digamos, más negativas que podríamos tener en el sitio. Esta presa es completamente diferente del Cajón, del lago de Ojoa, donde tenemos unos embalses gigantescos comparados con la generación. Entonces, la operación es llenar el embalse
y después ir descargando y descargando y descargando. En este proyecto no es así, la presa es casi de filo de agua porque utiliza mucho el agua del río y por lo tanto hay que funcionar muy eficientemente en cuánto vamos a bajar cada día, cuánto vamos a generar cada día para poder tener el total de generación que estamos programando. Yo también creo que efectivamente la central hidroeléctrica Patuca 3 está diseñada en forma adecuada para poder generar la energía necesaria para apagarse, para que sea apagada ella por sí misma. Obviamente, ya lo decía el ingeniero Paz, tiene unos recargos que no se le podían quitar. Todos los otros proyectos aguas abajo van a ser mucho más eficientes que Patuca 3, pero alguien tenía que llevar la carga y esa carga es Patuca 3. Es Patuca 3. Es el sacrificado. Sí. Es el proyecto que se sacrifica. Bueno, interesantes elementos para reflexionar sobre esta obra de 460 millones de dólares, donde la NE tiene una contraparte de 169, pero aún le restan 32 millones de dólares que poner para terminar ahí las obras sociales de esa región y acabar de llenar la represa para probar las compuertas y probar las turbinas. Exacto. Vamos a escuchar al ingeniero Álvaro Ramírez inmediatamente después de la pausa comercial y un calendario optimista de los ingenieros aquí presentes sobre cuándo entonces vamos a tener Patuca 3 ya operando en el país. Por Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Por cortesía de Banco de Occidente, seguimos informando en tunota.com, tu lugar en el mundo digital. 2 francotiradores habrían ingresado a Colombia para atentar contra el presidente Iván Duque. Trump pide que Biden se haga prueba antidopaje antes o después del debate de mañana martes. Selena Gómez muestra cicatriz de su trasplante de riñón. Medalla de oro para rata africana por salvar vidas humanas detectando minas. Mira el video aquí. Bebé nace en pleno vuelo y tendrá pasajes de por vida. Sacudida la finanza de la reina Isabel II por la pandemia. Estas y otras noticias, amplíalas ingresando a tunota.com, que es tu lugar en el mundo digital. Recuerda que hoy, lunes, ya está disponible pues la nueva edición del periódico Tu Nota para que usted pueda descargarlo, ya sea en su correo o en su WhatsApp. Ingrese nada más a tunota.com y ahí encuentra 2 pasos sencillitos. Descargue la aplicación de Banco de Occidente en su celular y realice todas las transacciones sin salir de casa. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, después de haber estado escuchando por buen tiempo el ingeniero Álvaro Ramírez, seguro que tiene algunas valoraciones adicionales ya para concluir el programa sobre esta represa que aún no sabemos cuándo va a comenzar a operar. Todo dependerá de la realización de estas obras sociales y que antes la NE consiga el dinero. Así que adelante con esa valoración general, ingeniero Álvaro Ramírez, subdirector de la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable UEPER. Muchas gracias, licenciado. Después de estas exposiciones magistrales que nos han permitido al pueblo hondureño conocer más desde el punto de vista técnico en lo que consiste el proyecto Patuca 3, también tenemos que recordar que este proyecto sí ha sido manejado por más de 20 años, ¿verdad? Pero es hasta esta última decena de años en el que se logró iniciar el proyecto y al mismo tiempo empezamos como contraparte y de gobierno a contratar una empresa tal que nos pudiera permitir tomar las decisiones que correspondían en las inversiones que la estatal y el gobierno de Honduras debía de desarrollar. Por esto es que este proyecto tiene que verse más como un proyecto de beneficio social. Bueno, con respecto a su pregunta puntual, con la comisión interventora, ¿verdad? Y con los actores que estamos manejando el proyecto, hemos definido una ruta de trabajo para este último cierre del año, inclusive podríamos extendernos a enero del próximo,
porque tenemos que cumplir con una serie de compromisos contractuales que están establecidos en el proyecto, ¿verdad? En los cuales tenemos que garantizar que los equipos ya en su etapa de generación cumplan con lo que fue diseñado, ¿verdad? Y que todo esto que estamos viendo en las presentaciones sea posible, ¿verdad? Garantizar el suministro de energía eléctrica, ¿verdad? El esfuerzo que se realiza en estos momentos es gigantesco porque se están ubicando y tratando de alcanzar, ¿verdad?, todos los compromisos, ya sea a través del apoyo de la Secretaría de Finanzas, a través del apoyo de las otras instituciones que están involucradas. El ingeniero Triminio resaltó el apoyo de Convivienda y un sinnúmero de apoyos que hemos tenido también del Congreso Nacional para que este proyecto sea factible en estos próximos 4 meses. Tenemos que ser claros, tenemos que cumplir con lo que establece el contrato y este es el objetivo, ¿verdad? Llevar a cabo cada una de las pruebas ya en su nivel de operación, ¿verdad? Y llevar ya a la parte de generación ya a la empresa nacional y suministrar la energía al pueblo hondureño. Muchas gracias. Es decir, me está diciendo lo que decía el ingeniero Triminio, poner a prueba pero ya con toda la represa llena, ¿no? Bueno, podemos ir trabajando. Ya se están haciendo algunas pruebas en Juticalpa, en los equipos que fueron instalados ya en la subestación de 69, que era de la ENE, y los equipos que fueron comprados para el proyecto en la nueva subestación de 230, ¿verdad? Paralelamente podemos ir trabajando, ¿verdad?, en las condiciones que nos permitan ir haciendo y desarrollando pruebas contractuales establecidas en el mismo contrato, ¿verdad? Pero tenemos que garantizarnos un horizonte, ¿verdad?, que también nos permita ir desarrollando a la par los compromisos sociales. Eso no impide que el proyecto pueda operar, pero sí tenemos que establecer un horizonte de los próximos 4 meses. Ok, quiero que me aclare esto para que no queden contradicciones, porque aquí el ingeniero Triminio me decía, junto al ingeniero Paz y el mismo ingeniero Guillén, que poner a prueba las turbinas y las compuertas solo es factible con la represa llena. Pero no solamente son pruebas que las compuertas y las turbinas, ¿verdad? El proyecto es muy complejo, hay diferentes equipos electromecánicos, sistemas de operación que pueden irse trabajando en paralelo mientras nos permiten ir desarrollando los otros compromisos sociales que tenemos, ¿verdad? El tema es ir trabajando a la par y definir un horizonte entre 4 meses para poder lograr que el proyecto pueda entrar en un nivel de operación. Ok, 4 meses para que el proyecto entre en un nivel de operación. ¿Es factible entonces? Sí, es que lo que hablábamos, licenciado Renato, y hablábamos con el ingeniero Paz, tenemos que hacer todo el comisionamiento. Mira, hay una situación muy clara y muy delicada. Si como N decidimos generar sin haber hecho el comisionamiento, podemos correr el riesgo de perder las garantías, que son garantías de 2 años. Entonces, ¿cuál es el tema principal acá? ¿La generación o la seguridad del proyecto? Yo creo que la seguridad del proyecto. Y luego puedes proceder a lo que es la generación. Yo le quiero aportar algo ahí. Fíjese que cuando el cajón, cuando hicimos el comisionamiento del túnel de carga de las turbinas, que eran de una compañía japonesa, durante las pruebas, abrieron demasiado una compuerta y la presión levantó la compuerta y botó la red track de enfrente. Hubo que volver a reconstruirlo todo, pero eso estuvo a cargo del contratista porque no había pasado la etapa de comisionamiento. Si ya usted la aceptó y firmó de que todo está bueno, entonces es culpa del dueño. Por eso es tan importante hacer las funciones de comisionamiento de las diferentes partes de la... No hay riesgo de afectar la garantía si esto se echa a andar en los próximos 4 meses, ingeniero Paz. No habría riesgo. Cumpliendo las pruebas secas, húmedas, pruebas con carga, pruebas le llaman marcha blanca, inclusive rechazo de carga, y las pruebas de performance cumpliendo con todos los protocolos, se recibe la central y empieza un periodo de notificación de defectos o de garantía de 2 años con la empresa contratista de Sinohydro.
Ahora, si empezáramos a generar ahorita recibiendo sin hacer las pruebas a máxima altura, es un equipo que nunca va a estar sujeto antes de su operación comercial a una condición crítica que es la máxima carga del embalse, ¿verdad? Sobre esto último que dice el ingeniero Emiliano Paz, ¿cuál es su valoración, Álvaro Ramírez? Bueno, cumplir como les comenté, con los compromisos que están establecidos en el contrato, ¿verdad? Tenemos que trabajar de la mano, ¿verdad? E ir viendo el cronograma que tenemos para los próximos 4 meses, ¿verdad? Y ver a qué nivel de operación comercial podríamos llevar, ¿verdad? Todo es si los trabajos se reinician a su capacidad, si pudiésemos asegurar el presupuesto que se ha solicitado, bueno, ¿verdad? Y que las condiciones se cumplan. Vamos ¿verdad? A tener un buen invierno. Eso es lo que hemos hablado. Sí. Entonces nos va a permitir poder llegar rápido al nivel. Dichosamente parece ser que tenemos un buen invierno y entonces vamos a llegar al nivel 290 rápidamente en el momento de terminar de cerrar, porque estamos botando agua ahorita. Sí. Entonces nos va a permitir hacer las pruebas al nivel 290 metros sobre el nivel del mar. Bueno, están botando agua justamente para evitar lo que hemos hablado. Para evitar la llenada. Sí, si no, ya días estuviese lleno sí. esa represa. Es una condición de seguridad, se llama, de la central. Es una condición de, mientras no se realicen las pruebas, mantener una de las compuertas tirando 300 metros cúbicos por segundo. Ahora, yo he escuchado que el ingeniero Álvaro Ramírez habla que hay que cumplir este contrato en los próximos 4 meses. Sí, es que lo que tenemos que hacer, mire, es que es un contrato que está sujeto a las pruebas. Con la empresa china, ellos vamos a certificar las pruebas, claro, siempre y cuando con los especialistas y los expertos, ¿verdad? Que den fe para poder hacer el certificado de recepción final. Entonces, esa es una condición contractual que no la podemos evadir. Y lo que decíamos, lo que yo le decía en la intervención que tuve el viernes, si nosotros empezamos a operar sin haber puesto en prueba todos estos equipos, nos vamos a meter en un lío enorme, no solo nosotros, sino que el país. Muy bien, vamos a la última pausa. Bueno, ya para concluir, nos está llamando desde el Patuca don Miguel Navarro. Don Miguel es uno de los dirigentes de la población en esa zona. Miguel, adelante, buenos días. Buenos días, licenciado, buenos días a los panelistas, al pueblo hondureño. Me alegra que estén tocando ese tema de Patuca 3 a profundidad, también incluyendo con lo que es la afectación que tiene esta central hidroeléctrica en el sector. Renato, nosotros desde el 2010 contrajimos un acuerdo con el gobierno de fiel cumplimiento, un acuerdo ley para que se legalizaran y se indemnizaran las tierras en el 2012 como tiempo límite. Estamos en el 2020 y todavía nos adeudan tierras. También en ese acuerdo estaban los reasentamientos humanos, 16 familias que todavía esperan por sus viviendas. La afectación que tiene esta central hidroeléctrica en el sector es tremenda y grave. O sea, hablar del proyecto Patuca 3, de las bondades, de los beneficios que esto representa para otros sectores, pero no hablar de las afectaciones de que este proyecto representa para el sector de Patuca es un crimen, Renato. Es un crimen que no quieran tocar el tema de la afectación. Hay comunidades que en este momento están incomunicadas y que los compañeros están ahorita con los sacos en el lomo de sandía porque no pueden sacar su sandía porque no hay carretera. Los vehículos pesados no pueden entrar a lo que es el municipio, el acceso principal por la terrible situación de la carretera. El peligro eminente que están viviendo los pobladores aguas abajo con el impacto que esto va a tener si no instalan ese sistema de alerta temprana. O sea, querer operar este proyecto en estas condiciones es una irresponsabilidad cuando no se han cumplido con todos estos acuerdos, tanto los acuerdos sociales ahí como los acuerdos, como también con la parte de seguridad en la población. Entonces podemos hablar de la parte técnica, de la parte de producción, de la parte económica, pero no hay que dejar a un lado lo que es la afectación en el municipio de Patuca con este tema. La culpa, yo no se la voy a echar ahorita al ingeniero Trimiño, que dijo algo que me impactó. Dijo que resuelvan como puedan.
están resolviendo como fuera. No, es una obligación y una responsabilidad del Estado, del gobierno, en este caso de la ANE, de resolver esto. Nosotros tenemos mucha fe ahorita en el comisionado presidente que ha llegado, el ingeniero Leal, en que nos pueda ayudar a resolver esto, pero también debemos de reconocer el esfuerzo y el sacrificio que ha hecho el ingeniero Triminio, que ha sido una persona muy sensata, no ha sido confrontativo, y siempre lo que le agradecemos es que nos ha dicho la verdad en cuanto a la situación que ellos cuentan en la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable, con las limitaciones para poder resolver estos problemas. Pero no podemos, licenciado Renato, dejar a un lado este tema de afectación de Patuca. No, estamos de acuerdo. Si Patuca lo quieren operar en estas condiciones de irresponsabilidad, lo que van a crear ahí es un conflicto social. Se los estoy diciendo no con el afán de querer inculcar en la población que vayamos a acciones, es porque no nos dejan otro camino más. Ahí no son 2 comunidades las que están sin agua potable desde hace más de 2 meses. Son 10 comunidades que tienen sin agua potable por más de 2 meses por la afectación de este lago con el sistema de la tubería. O sea, estamos en calamidad. Tenemos problemas con la plaga, con los zancudos. ¿Por qué? Porque no limpiaron en la zona de embalse y llenaron esa área así y está contaminada y hay sucio, hay basura aglutinada ahí, y esto no nos deja dormir. Está creando acá lo que es dengue, malaria y otras enfermedades. Tenemos problemas nosotros también con el tema de la energía eléctrica. Mire, hay comunidades que ya hay un acuerdo para electrificar estas comunidades y no están cumpliendo. Tenemos también el tema de la legalización de tierras, que pasa por la aprobación de un decreto, ahí que lo tiene engavetado el presidente, para que el INAH pueda entregarnos los títulos para ser indemnizados. Si no nos dan esos títulos, ¿cómo vamos nosotros a ser indemnizados? O sea, no nos den más mentiras. O sea, no nos digan que nos van a indemnizar si no tenemos los títulos. ¿Y los títulos a quién le corresponde darlos? Al INAH. ¿Y qué está esperando el INAH? Que firmen, que aprueben ese decreto ejecutivo que está en Casa Presidencial. Les pedimos al presidente que apruebe ese decreto, por favor, que no nos crean problemas acá en el sector de Patuca. Correcto. Nosotros queremos energía eléctrica de Patuca 3, queremos beneficios, no queremos afectación. Es inadmisible, Renato. Lo digo de todo corazón, es inadmisible hoy Honduras, que quieran generar energía de este proyecto para beneficiar a un sector llevándose de encuentro a un pueblo como es el pueblo de Patuca. Hoy Honduras comprendió muy bien la deuda social que todavía hay que hacer ahí en esa zona. Hoy Honduras comprendió muy bien los proyectos sociales que todavía restan ahí en esa zona. Y yo por eso, yo diría, felicito aquí al ingeniero Triminio, porque le ha dicho hoy, no podemos llenar esa represa sabiendo que vamos a dejar en peores condiciones a esa gente. Por lo tanto, esos proyectos sociales deben trabajarse de manera paralela y urgente para que luego se estén haciendo las pruebas y echar a andar Patuca 3. Yo tratando de ser equilibrado con los objetivos sociales de ese pueblo y la seguridad de la misma represa, diría, busquen esos 134 millones de dólares que hacen falta todavía. Gracias, ingenieros. Gracias a todos. Buenos días. Gracias. Muchas gracias.